¿Qué es la programación mental? Es importante entender qué es esta programación con el fin de que se pueda comprender mejor los demás aspectos que involucra esta programación en el control que hace la élite a la humanidad. Lo primero que hay que decir es que el ser humano fue creado con un gran poder y es el de crear su realidad. El ser humano crea su realidad a partir de sus pensamientos. La fuente de sus pensamientos son sus creencias. Y las creencias se forman a partir de toda la información que almacena nuestra mente inconsciente. Información que corresponde a todas nuestras experiencias, a todo el aprendizaje que tenemos a lo largo de nuestra vida, a todo el conocimiento que recibimos. Luego, para entender qué es la programación mental, tendríamos que hacer el proceso inverso que acabo de explicar, es decir, la programación mental es el proceso mediante el cual se envía información de manera sistemática a la mente inconsciente con el fin de que allí se formen las creencias y paradigmas con los cuales el individuo determinará una manera de pensar, de ver la vida, de vivir la vida, una manera de comportamiento ante las diferentes situaciones que le presentará la vida. Por eso, la programación mental juega un papel determinante, porque es la respuesta que tiene el individuo ante las distintas situaciones, en los distintos aspectos en los cuales se desempeña, en los distintos roles que habrá de ejecutar. Ahora, la programación mental, definida de esta manera, puede llegar a ser de manera consciente o inconsciente. Y lo mismo que puede haber una autoprogramación mental y una programación mental dirigida por terceros. Ahora, en la medida en que nosotros nos autoprogramamos mentalmente, estamos más cerca a que esta programación sea o se haga de manera consciente. Y en la medida en que la hagan terceros, estamos más cerca a que esta programación sea inconsciente. La autoprogramación mental corresponde, digamos, a las primeras etapas de nuestra vida. Es decir, cuando el niño empieza a descubrir el mundo, empieza a tener una serie de experiencias, las cuales, digamos, lo marcarán, de las cuales aprenderán y las fijará en su mente inconsciente. Por ejemplo, cuando el niño ve una llama y mete el dedo y se quema, él aprende a través de ese proceso que él no puede volver a hacer lo mismo, porque si no se lastimará, sentirá dolor. Y a partir de ese momento en que él se da cuenta de esa situación, dicha información quedará almacenada en su mente inconsciente para siempre. En la medida en que el niño va creciendo,
va generando otras maneras de autoprogramarse, en la medida, por ejemplo, en que es autodidacta, en que aprende una serie de conocimientos, bien sea a través de su estudio o en distintas actividades, como por ejemplo cuando aprende un idioma. Quien aprende un idioma, así tenga un instructor, un profesor y todos los medios audiovisuales posibles, cuando ya empiece a escribir, a leer y sobre todo a hablar el idioma, es decir, a practicarlo con otros, a partir de ese momento empieza a realizar un aprendizaje, un autoaprendizaje, y esa información se irá grabando y en la medida en que vaya perfeccionando su idioma, esta quedará grabada también para siempre en su mente inconsciente. Los artistas, por ejemplo, en general, ellos también así tengan un profesor para las distintas disciplinas, bien sea en el canto o en la interpretación de un instrumento o en alguna de las bellas artes como la pintura, la escultura, aprenderá la técnica y en la medida en que vaya repitiendo y la irá perfeccionando, pero cuando él está en ese proceso de que está haciendo, ya sea interpretando el instrumento o haciendo alguna obra de arte, esa repetición le irá perfeccionando su técnica, su conocimiento sobre esa disciplina, y cuando ya esté, digamos, en buen nivel, esta información, porque la ha repetido muchas veces, se grabará en su mente inconsciente. Y lo que ha hecho es una autoprogramación. Entonces, digamos que hay muchos, digamos, ejemplos de actividades en los cuales el ser humano se autoprograma. Sin embargo, esta programación puede ser consciente o inconsciente. Consciente en la medida en que se da cuenta de qué es lo que está haciendo, cuál es la información que está recibiendo, cómo es el proceso mediante el cual adquiere esa información y la va almacenando. Ahora, existe la programación a través de terceros, y estos terceros básicamente se realizan a través de los distintos sistemas que se han creado, digamos, para poder el ser humano y la humanidad en general convivir y poder desarrollar sus distintas actividades. Como por ejemplo, bueno, podemos empezar desde el sistema familiar. El sistema familiar, el niño ya empieza a aprender a través de lo que le dicen sus padres, de lo que le van enseñando, y a través de imitar el comportamiento de sus padres, va realizando un conocimiento, va adquiriendo una información que en la medida en que se repita, se fijará en su mente inconsciente. Por eso los primeros 7 años de un niño son importantes, porque ellos determinarán la manera mediante la cual el niño se comportará y afrontará la vida cuando sea un adulto. Ahora hay otros sistemas como el sistema religioso y político que también programan y condicionan al individuo, del cual hablaré más adelante. Hay el sistema de comunicación, es decir, los medios de comunicación masivos,
la industria del entretenimiento, de lo cual también más adelante hablaré algo al respecto. Está el sistema laboral, que realmente también genera un condicionamiento y un comportamiento del individuo, fundamentalmente a través de su estructura organizacional, que es trapezoidal, y en donde hay una jerarquía, y a esa jerarquía va asociada una autoridad y el nivel de información que se maneja. Entonces el individuo empezará a entender, a comprender que de acuerdo a su nivel jerárquico tendrá acceso a determinada información y que solamente los que están arriba de la estructura, en la cabeza, son los que administran y tienen toda la información. Pero además, que en la medida que también se sube en jerarquía, va asociada a una autoridad, a un mando. Y esto también, esa autoridad, va asociada a algo que es obediencia, a cumplir lo que el jefe o la autoridad superior le diga. De hecho, cuando está ante una jerarquía mayor, su comportamiento cambia. Normalmente el ser humano inconscientemente se vuelve más dócil, más obediente, más sumiso. Digamos que hay otro sistema como el sistema legal o jurídico, a través del cual se hacen las leyes, las normas, que establecen, digamos, una manera de convivir en una sociedad, y que quien se salga de ese comportamiento es castigado y puede, de acuerdo a la falta, puede ser severamente castigado. El no cumplimiento de estos mandatos le lleva a una serie de sanciones. Y esto genera también un condicionamiento, sobre todo cuando se generan normas o leyes que no están para el beneficio en general de una sociedad, sino de unos pocos. Entonces digamos que en términos generales, digamos hay otros mecanismos, medios mediante los cuales se realiza esta programación mental, pero digamos que estos son como los fundamentales, los principales que encontramos que se le aplican a la humanidad o se le han venido aplicando desde sus inicios, ¿no?